¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a una clase más de historia. Te habla tu profesor Miguel Quijaite y en esta oportunidad desarrollaremos el tema muy importante de la Edad Media, un periodo de la historia europea que se caracterizó por ciertas formas peculiares de relaciones socioeconómicas conocidas como relaciones feudales. Es por eso que algunos no prefieren hablar de Edad Media, sino prefieren hablar de feudalismo. En nuestro caso, dividiremos, para su mejor estudio, la Edad Media en tres etapas. La Alta Edad Media, que son los primeros siglos, el Medioevo, que es la etapa intermedia, digamos, y los últimos siglos, la Baja Edad Media. Estamos hablando de un periodo muy largo, un periodo de 1000 años aproximadamente, desde el siglo V hasta el siglo XV. Desde la caída de Roma, mira aquí, desde la caída de Roma en el siglo V hasta el siglo XV, Acá he puesto los siglos que durará la Edad Media, el siglo XV, que estará marcada por la caída de otro imperio importante que florecerá, que se desarrollará, que resaltará en este periodo, el llamado Imperio Bizantino. Con la caída del Imperio Bizantino terminará este largo periodo de 1000 años, conocido como Edad Media. En términos socioeconómicos, podríamos resaltar que el tipo de relaciones que caracterizaron a esta larga etapa son las relaciones feudales. Sin embargo, algunos especialistas consideran que las relaciones feudales se dieron en su forma más nítida, en su forma más desarrollada durante el periodo del Medioevo, más o menos entre los siglos IX y los siglos XIII. Por eso que nosotros analizaremos el feudalismo en su etapa de mayor apogeo, de mayor esplendor, en el Medioevo. Ese feudalismo clásico que llaman los especialistas, que se habría dado entre el siglo X y el siglo XII. Sin embargo, aquí en la clase tenemos que ver los antecedentes que se dio para que se genere este tipo de relaciones socioeconómicas. Por eso que se habla de los inicios del feudalismo durante la Alta Edad Media y de la decadencia de las relaciones feudales ya terminando este periodo que coincide con la Baja Edad Media. Lo de Alta Edad Media quizá por lo que alude al desarrollo, al inicio y desarrollo de este periodo. Y lo de Baja Edad Media, y relacionado con la caída, la decadencia de este periodo, y en el caso pues de un enfoque socioeconómico, la decadencia de las relaciones feudales. Pues bien, la Alta Edad Media entonces también comprendió algunos siglos, estamos hablando del siglo V al siglo IX, y entonces tenemos que resaltar algunos hechos importantes que van marcando la configuración de este periodo. Ahí está, por ejemplo, el surgimiento de los reinos bárbaros. Recuerda que los bárbaros, los diversos pueblos bárbaros, han dado fin al Imperio Romano de Occidente. Imperio Romano de Occidente. Recuerda que el Imperio Romano de Oriente siguió vivito y coleando por 1000 años más con el nombre de Imperio Bizantino. Ya para la etapa en la que los bárbaros invadieron Roma, recuerda que Roma ya estaba dividida en dos. Recuerda que el emperador Teodosio ya había dividido el imperio entre sus dos hijos. La Roma que cayó fue la Roma occidental. La Roma que continuó, la Roma oriental o Imperio Bizantino. En esa parte occidental de Roma, en la parte occidental de Europa, justamente Europa occidental, allí sobre las ruinas del Imperio Romano florecerán estos reinos bárbaros. Visigodos, ostrogodos, vándalos, anglos y sajones configurarán los primeros siglos de la Alta Edad Media. Los hunos, uno de los bárbaros más belicosos y más sanguinarios, no conformaron un reino bárbaro.
La derrota en los campos cataláunicos y la muerte de su rey Atila desorganizó a esta tribu y las esparció. Muchos regresaron a sus tierras originales, ¿no? Sin embargo, la configuración de los otros reinos bárbaros marcará una influencia notable en Europa, dando así mezclado esta influencia bárbara, mezclada con la propia cultura romana, con los propios aportes que se van a heredar de Roma, marca así el nacimiento de la llamada cultura medieval. La cultura medieval entonces es esta mezcla de lo romano, ¿no? Lo que está cayendo, lo que está desapareciendo, y la llegada de lo bárbaro. Como lo bárbaro es lo que se va a imponer en Europa, ¿no? Políticamente, económicamente, los bárbaros van a establecer sus reinos, sus dominios, por lo tanto la cultura que va a predominar es la cultura bárbara. Sin embargo, lo romano no va a desaparecer del todo, ¿no? A ese proceso de fusión, de mezcla entre lo romano y lo bárbaro, a ese proceso se le conoce como el proceso de germanización, ¿no? Que implica una serie de aportes, de características, ¿no? En el plano económico, en el plano político, en el plano de las costumbres, las ideas. Por ejemplo, en el plano económico, Roma se había caracterizado Roma por la explotación esclavista, pero en esta época, la llegada de los bárbaros, ya se va imponiendo, se va consolidando otro tipo de explotación, ¿no? La explotación del colonato se llamará, ¿no? Que va a ser un antecedente, ¿no? Vamos a ver a las relaciones feudales, porque el colonato consistía pues en que un señor de la tierra, un propietario de la tierra, entregara pedazos, partes de parcelas, ¿no? Parcelaba sus dominios y las entregaba a trabajadores libres, ¿no? Bajo la condición de que le entregaran parte de la cosecha, ¿no? Una renta, ¿no? Ese sistema de colonato es la que se está consolidando con la llegada de los bárbaros, por ejemplo. A nivel social, los bárbaros traen unas relaciones de tipo de dependencia personal, ¿no? Algo que no existía un tanto en Roma, en la medida que había prevalecido la idea del ciudadano, ¿no? La idea de ser un hombre que tiene derechos y deberes en la sociedad, ¿no? Para con la sociedad, para con el país en su conjunto. Pero los bárbaros rompen o acaban con esa idea, imponen la idea que ellos traen, ¿no? La idea de la dependencia se vive en función a otro hombre, ¿no? Se depende de otro hombre. Los jefes bárbaros acostumbraban a entregar las tierras que estaban invadiendo. Los reyes bárbaros, antes jefes bárbaros y ahora reyes bárbaros, ¿no? Con el nacimiento de sus reinos, entregaban la tierra a sus principales jefes militares. Y estos jefes militares pues le guardaban una fidelidad incondicional a este rey. Entre los mismos nobles entonces se daba unas relaciones de dependencia, y mucho más pues entre los colonos, los campesinos, que sentían agradecimiento por esa pequeña parcela que le entregaban para subsistir, ¿no? Entonces, ese proceso de germanización tiene varias características. Por ejemplo, a nivel religioso, ¿no? A nivel religioso sí podemos decir que los bárbaros abandonan sus creencias y cogen las creencias que han obtenido de Roma, que es la religión cristiana. El cristianismo se impone y se difunde entre los reinos bárbaros. Claro que no debemos dejar de tomar en cuenta que varias creencias, varias leyendas bárbaras se van a confundir con las creencias cristianas, y así se irá configurando una cultura que caracterizará a la Edad Media.
Con respecto al lenguaje, incluso las lenguas bárbaras se combinarán con el latín y surgirán las lenguas romances. A todo ese proceso de mezcla que estamos ejemplificando se le llama el proceso de germanización, no te olvides. La Alta Edad Media también es el periodo de el surgimiento, desarrollo y convivencia de grandes imperios. El caso del Imperio Bizantino, que ha permanecido tras la caída de Roma de Occidente. Recuerda, el Imperio Bizantino se desarrolla en la zona de la Europa Oriental, ¿no? La zona de los Balcanes, Turquía, y más bien la existencia del Imperio Bizantino marca toda la Edad Media, porque su fin marcará el fin de la Edad Media. El Imperio Árabe es importante también porque surge en el siglo VII, estamos en la Alta Edad Media, y allá en la península arábica se irá configurando un interés de comerciantes expansionistas que buscarán dominar y ampliar su comercio. En ese sentido, inventarán una religión que permita unificar a sus pueblos, a su gente, y qué mejor que usando una religión monoteísta. Será allí, en plena Edad Media, donde nacerá una de las religiones más importantes hoy día en el planeta, la religión islámica. El islamismo nace con el Imperio Árabe. Dos imperios que en una próxima oportunidad veremos al detalle, pero que en esta clase en particular vamos a resaltar a un imperio de los tres que podemos mencionar, el Imperio Carolingio. Porque mientras el Imperio Bizantino se desarrollaba en Europa Oriental, mientras que el Imperio Árabe se desarrollaba ya en la zona de la península arábica, allá al sur de Medio Oriente, el Imperio Carolingio nos interesa porque nació y se desarrolló en plena Europa Occidental. Profe, pero ¿no dice usted que ahí estaban los reinos bárbaros? Los reinos bárbaros configuraban estados por algunos siglos, ¿no? El siglo V, que muere Roma, VI, VII, pero en el siglo VIII, uno de esos reinos bárbaros, va a ir creciendo en su expansión militar y configurará el nacimiento de un imperio que comprenda todo el dominio de Europa Occidental. Ese imperio, el Imperio Carolingio, no es más que entonces el resultado del reino franco que estratégicamente se alianzó con la Iglesia Católica. ¿Qué ganaba la Iglesia Católica con la alianza, con la coincidencia de intereses con estos bárbaros? Pues la Iglesia Católica ganaba mucho, ¿no? Porque recuerda que por esos años el Imperio Árabe, que había nacido en el siglo VII, que te dije en la península arábica, inicia un proceso de expansión que llegará hasta Europa Occidental, por todo el norte de África, llegará a meterse por la zona de la península ibérica en España e intentará dominar toda Europa, pero serán detenidos justamente con el nacimiento de esta alianza. El interés entonces de la Iglesia Católica era frenar el avance del islamismo, porque de lo contrario, si esto hubiese llegado, el cristianismo se hubiera ido a la misma ruina. La alianza del reino franco, entonces la Iglesia Católica tuvieron el objetivo de reconstruir la Roma de Occidente. Roma de Occidente hacía 300 años que ya no existía, más de 300 años que no existía. Pues con esta configuración imperial lo que se quiso es volver a renacer el antiguo Imperio Romano de Occidente, ¿no? Tener ese poderío, y ahora bajo la batuta de la Iglesia Católica, ¿no? Quien va de mano en mano. La Iglesia Católica va de aliado en aliado, si te das cuenta, ¿no? Se alianzó con la clase dominante del Imperio Romano y llegó a ser la religión oficial, recuerda, el imperio, con el edicto de Tesalónica que ya hemos visto.
Y ahora que los reinos bárbaros dieron muerte al Imperio Romano, la Iglesia Católica estuvo con ellos y llegó a influenciar. Muchos reinos bárbaros se hicieron al catolicismo, ¿no? Y abandonaron sus antiguas ideas paganas. Y ahora que los reinos bárbaros están siendo dominados por uno de todos los reinos, o el reino franco, la Iglesia Católica está allí con ellos, ¿no? O sea, siempre la Iglesia Católica juega a ganador, se va con los ganadores. Y así la Iglesia Católica por varios siglos entonces ha ido adecuándose a la situación. Y vamos a ver que será en la Edad Media, quizá no aquí, pero sí en el medioevo, donde la Iglesia alcanzará su máximo poder, el más grande poder que haya conocido la Iglesia en todos los tiempos, lo alcanzó durante el medioevo, ¿no? El periodo que continúa a esta alta Edad Media. ¿Qué emperador destaca? En realidad el Imperio Carolingio fue bastante corto, ¿no? Técnicamente el que fue coronado emperador fue Carlomagno, el año 800 después de Cristo, la Navidad del año 800. Fue coronado por el mismísimo Papa de aquella época, un tal León III, cuya coronación simbolizaba esa alianza que te digo entre ambos intereses, ¿no? Sin embargo, Carlomagno, para volverse emperador, responde todo esto a una serie de condiciones favorables previas que se dieron. Antes de Carlomagno, habría que recordar que cuando se era todavía reino franco, cuando todavía no se había convertido en imperio, ¿no? En el Imperio Carolingio, coronado por el Papa, lo que existían eran reyes francos de la dinastía merovingia, los llamados holgazanes, ¿te acuerdas? Holgazán. ¿Por qué holgazán? ¿Porque eran flojos? ¿Porque paraban en su sillón o en sus riquezas perdiendo el tiempo? ¿Acaso los reyes holgazanes eran reyes que se la pasaban todo el tiempo rascándose los codos? No, pues. Hay aquí un desprestigio político que han construido sobre esos reyes. Lo que pasa es que esos reyes merovingios del reino franco fueron perdiendo poder en función a que las aristocracias locales de su reino, o sea, los jefes provinciales de su reino, pues, ¿no? El reino franco era una confederación en realidad de principados, una confederación de señores de la guerra. Entonces los reyes merovingios, para legitimar su poder, tenían que establecer una serie de alianzas con esos aristócratas de provincia. Entre esos aristócratas de provincias, cada vez menos familias eran las que en realidad se disputaban la asesoría a esos reyes merovingios, a esos asesores que eran una especie de brazos derechos de los reyes, que eran los ejecutores de la política militar y la política económica en el reino. A esos asesores se les conocía como los famosos mayordomos. La mayordomía era una especie entonces de funcionarios como un primer ministro, ¿no?, de los presidentes hoy día. Entonces en esa época la mayordomía era un cargo importante, ¿no?, porque estás prácticamente en la cúspide del poder, ¿no? El rey, que es el cargo figurativo, el cargo pues el cargo honorífico, pero el cargo ejecutor, en realidad los asesores mayordomos eran bien peleados por los aristócratas. Y como te digo, cada vez menos familias se iban repartiendo año a año esos cargos, ¿no? Los Pipínidas, por ejemplo, es una de las familias que resaltaba que se adueñaban prácticamente de ese cargo.
Y es así como los pipínidas, que son los ancestros familiares de Carlomagno, son los que van aumentando su poder y su prestigio a medida que son ellos los ejecutores de la política militar del reino franco, ¿no? Su prestigio iba creciendo frente a los otros señores gobernantes, ¿no?, del reino, en la medida que obtenían victorias sobre sus enemigos. Por ejemplo, el abuelo de Carlomagno, un tal Carlos Martel, obtuvo una victoria importante frente a los musulmanes, frente a los árabes, que, como te dije, ya se habían metido para esta época del siglo VIII, se habían metido a España e intentaban llegar a los dominios del reino franco, pero fue Carlos Martel el que detuvo, el abuelo de Carlomagno detuvo el avance de los árabes. En la batalla de Poitiers se logró este freno del avance musulmán. La Iglesia Católica, que estaba en Roma, vio con buenos ojos a este reino franco, ¿no? Lo veía como un futuro aliado militar justamente para sus intereses, que era evitar a toda costa que los árabes sigan avanzando y sigan expandiéndose. Otro de los mayordomos importantes que sentó condiciones para que finalmente Carlomagno se convierta en emperador será su padre, ¿no?, el hijo de Carlos Martel y el padre de Carlomagno, un tal Pipino el Breve. Pipino el Breve, célebre por haber derrotado a otros enemigos llamados los lombardos y haber asesinado al último rey merovingio, que prácticamente entorpecía sus planes de hegemonizar la corona. Entonces, con todas estas reyertas y disputas por el poder, cuando los mayordomos terminan afianzando su dominio, masacrando pues a los reyes merovingios, Childerico III fue el último rey merovingio, es allí donde se va construyendo esta leyenda de reyes holgazanes, ¿no? En realidad fueron despojados del poder. Bueno, lo que resalta de Carlomagno es su gran organización, la gran organización política y cultural que tuvo este imperio. Cómo llegó a dominar Carlomagno semejantes territorios en toda Europa Occidental a una gran capacidad organizativa. Dividió en provincias todo su imperio. Se necesita esto en todos los imperios. Recuerda una ley, ¿no?, del profesor Miguel, que cuanto los imperios más crecen, se hace más difícil su dominio. Recuerda que el imperio, cuando crece, sufre las dificultades de controlar los territorios más lejanos. Entonces, ¿qué hizo Carlomagno para poder abastecer o garantizar ese control y así fortalecer sus dominios? Dividir el imperio en provincias. Llámense los condados, las marcas o los ducados, son divisiones provinciales. Los condados, las provincias interiores, y las marcas eran conocidas las provincias fronterizas, que generalmente estaban militarizadas para la defensa estratégica contra los pueblos invasores, ¿no?, que pueden agredir al imperio. Los ducados es una configuración política que marca la unión de varios condados con varias marcas, ¿no?, un ducado. A la cabeza de estas provincias estaban pues funcionarios llamados los condes, los duques o ya sea los marqueses. Son estas aristocracias provinciales que durante el tiempo de Carlomagno los tuvo controlados. Carlomagno enviaba unos inspectores llamados los missi dominici para vigilarlos, para controlarlos, para garantizar que se ejecutaran las políticas del gobierno central, ¿no?, dirigido por el propio Carlomagno. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, estas aristocracias, mientras más lejanos a la capital, que era Aquisgrán, mientras más lejanos se encontraban, más iba creciendo su poder sobre sus dominios, a tal punto que la obediencia o la lealtad al emperador se iba convirtiendo en una cuestión nada más verbal, ¿no?
Carlomagno, además era era estratega, era político, ¿no? Porque los invitaba a participar para no hacerlos sentir excluidos de las decisiones del gobierno central. Los invitaba a unas asambleas donde se elaboraban los decretos, las leyes, las normas que iban a regir el interior, pues, de la vida política en el imperio, llamadas esta asamblea los Campos de Mayo, ¿no? Los Campos de Mayo, que terminaban, pues, redactando las leyes imperiales. Otro aspecto que permitió un gran manejo y cohesión del Imperio Carolingio fue la creación de escuelas, ¿no? Escuelas donde se formara a los futuros funcionarios y sacerdotes que contribuían a la unidad y fortalecimiento del imperio. Escuelas palatinas, escuelas conventuales o escuelas parroquiales, según dónde se impartían las clases y para quién estaban destinadas. Por ejemplo, las escuelas parroquiales, que eran llevadas a cabo en las parroquias, a través de las misas, y que se encargaban de educar al pueblo, ¿no? Educar al pueblo es importante porque la élite y el Estado necesita transmitir las ideas que van a servir para mantener la sociedad como les conviene, para mantener el status quo, ¿no? De la sociedad, pues, de los privilegiados. Las escuelas palatinas y las escuelas conventuales, donde se preparaba, pues, a los funcionarios eclesiásticos y a los funcionarios de provincias, con unos cursos importantes para que desarrollen, pues, las matemáticas, conocimientos de astronomía y hasta conocimientos de música, ¿no? Porque la música también es otro medio de infundir ideas, temores, sensaciones, ¿no? Así que es importante también. A ese conjunto de cursos que se impartían en las escuelas conventuales y palatinas se le conoce como las 7 artes liberales a esos cursos. ¿Por qué cayó el Imperio Carolingio? Recuerda que ningún imperio va a durar para siempre. Todo imperio, tarde o temprano, termina yéndose a la misma ruina. La decadencia del Imperio Carolingio, como la decadencia del Imperio Huari que vimos en una clase anterior, como la decadencia de cualquier imperio que haya surgido antes de él, el Imperio Romano o el Imperio acadio o el Imperio egipcio, todo imperio cae por las mismas contradicciones internas que atraviesan conforme pasan los años, se va extendiendo el imperio y se hace más difícil manejar las contradicciones y rivalidades que van surgiendo. El Imperio Carolingio cayó por factores internos y también se puede resaltar factores externos. Pero lo que siempre determina, de alguna manera, son los factores internos. Esa extensión del imperio, había crecido demasiado el Imperio Carolingio, ¿no? Y como te dije, las aristocracias locales, los condes, duques y marqueses de las regiones, mientras más periféricos se encontraban, iba aumentando su deslealtad al gobierno central, su antipatía al gobierno central. Y a medida que iban adquiriendo mayor fuerza esas aristocracias, eso se reflejaba en las pugnas que iban naciendo con el emperador. Quizás no en la época de Carlomagno. Carlomagno se murió muy pronto, el imperio no duró mucho. Estamos hablando de más o menos medio siglo nada más que duró este imperio. Para el 850 este imperio ya no existe. Y es que el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, es quien va a sufrir este levantamiento, ¿no? Esta desobediencia, producto del fortalecimiento de las aristocracias locales.
Los nobles se enfrentan con el emperador a medida que ven que su poder va creciendo y el poder del emperador se va debilitando. En el año 843, esta fuerza de los nobles empujará a que Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, termine aceptando la desmembración del imperio con el Tratado de Verdún. El año 843, el imperio ya no existe, se ha partido en tres. Y aunque alguien podría decir que igual son los tres hijos de Carlomagno, en la realidad esos hijos no decidían ni nada. Fue una división nominal, fue una elección nominal estos gobiernos de los hijos de Ludovico Pío, porque en realidad quienes han ganado con esa división son los condes, exduques y exmarqueses, que son las fuerzas provinciales que han propiciado esta caída. Unas décadas más adelante, incluso en uno de estos estados fragmentados, en uno de estos reinos fragmentados, surgirá el edicto o se promulgará el edicto de Quercy, año 877, por el cual los mismos nobles ahora se asumen la propiedad de la tierra. Ya no serán los reyes, ya no será Carlos el Calvo, ya no será Lotario o Luis el Germánico, ¿no? Reyes hijos de Ludovico Pío que se suponía que debían gobernar los reinos una vez desmembrados. No, ni ellos ni sus hijos. Ahora el propietario, el soberano sobre cada posesión territorial será el mismo noble, el mismo duque, el mismo marqués, el mismo conde. El edicto de Quercy está marcando un antecedente de lo que luego será el feudalismo clásico. ¿Qué antecedente está marcando? La posesión de cada señor, la soberanía de cada señor sobre su tierra, sobre su tierra. No existe un rey, no existe poder central. Cada señor se hace amo absoluto de su tierra. Europa se va a atomizar de una serie de poderes locales, poderes regionales. Bien, todo esto es una consecuencia de estas pugnas internas, ¿no? Y como factor externo, la gota que derramó el vaso fue la llegada de bárbaros. Profe, pero los bárbaros no llegaron en el siglo V. Pues esta es, muchachos, la segunda oleada de pueblos bárbaros. Segunda oleada de pueblos bárbaros. Ya no son los visigodos, los ostrogodos que vinieron en el siglo V. Ahora son los vikingos, los húngaros que vienen por el este, los sarracenos que vienen por el sur, ¿no? Los musulmanes sarracenos se les va a decir, ¿no? Entonces, esto está generando no solamente la desestabilidad y el pretexto para que cada duque, conde y marqués reclame, ¿no?, la posesión y el dominio absoluto sobre sus tierras, bajo la excusa de que ellos son los únicos capaces de defender a la población y defender los territorios de estas invasiones que en el caso de los vikingos son bastante, pero bastante peligrosas, ¿no? Los vikingos, con toda su filosofía basada en la guerra y en la temeridad, ¿no? Tampoco le temen a la muerte, ¿no? Estas creencias en un dios guerrero que tenían los vikingos y estas ideas de que el dios Odín festeja con los que mueren en el campo de batalla, los llevaba a ser temerarios en el campo de batalla, ¿no? A no tenerle miedo a la muerte. Y eso les da bastante ventaja sobre los ejércitos de los nobles, ¿no?, en Europa, ¿no? Y todo esto está generando una época de caos, una época de violencia
que va a marcar el inicio a un nuevo periodo, ¿no? El periodo conocido como medioevo, que desde el punto de vista de las relaciones sociales podemos decir que está naciendo ya de forma nítida, se está consolidando, diríamos, no naciendo, consolidando las relaciones feudales que se han ido configurando desde quizá los inicios de la Alta Edad Media, ¿no? Pero en este medioevo se van a consolidar y vamos a ver las características, ¿no?, que marca este feudalismo. Bien, miren acá, el siglo IX, entonces con la caída del Imperio Carolingio entramos al periodo conocido como el medioevo, periodo que se va a caracterizar por configurarse ahí de forma nítida, de forma clásica, las relaciones feudales, sobre todo los siglos X al XII ahí, ¿no? Dos de las características más resaltantes que lleva a los especialistas de hablar de un feudalismo en Europa, ¿no?, un feudalismo propio en Europa, dos de esas características que debemos recordar son la autonomía que van a adquirir los señores, la autonomía política, la autonomía económica, ¿no?, que hemos visto que sus orígenes están en el edicto de Quercy, cuando se desembarazan pues de los reyes, y por otro lado el gran poder y auge que llegó a tener la Iglesia Católica, un poder no solamente económico sino también político y un poder obviamente cultural e ideológico. El poder económico de la Iglesia estaba representado en sus posesiones territoriales que tenía la Iglesia. Cualquier cantidad de tierras llegará a controlar esta Iglesia, incluso llegará a funcionar como un país más, ¿no?, como un señor feudal más, con toda una jerarquía de nobles a su cargo, con un máximo señor que sería el Papa. En la Iglesia, su poder político que le hacía ponerse por encima de varios señores, la Iglesia decía que tenía la plenitud o potestatis, ¿no?, en latín, el poder pleno, bajo la idea de que el poder espiritual está por encima de cualquier poder temporal. Poder temporal le llamaban pues al poder que ejercían los nobles, los señores. El poder espiritual se lo irroga a la Iglesia como representante de Dios acá en la tierra. Pues su plenitud o potestatis, que se llenaba la boca de decir la Iglesia, significaba que ellos tienen el pleno poder, un poder que está por encima de cualquier poder temporal. Desde el punto de vista cultural, no te olvides que la Iglesia es la que monopoliza el conocimiento, y al monopolizar el conocimiento y la cultura, controla ideológicamente a las mentes de esta época, con toda su filosofía, basado en el miedo a Dios, basado en el poder de Dios, y ellos como los intermediarios, ellos controlaban a la población, ¿no?, difundiendo el teocentrismo, y ahorita vamos a ver eso, ¿no? Bien, entonces dos características que los especialistas resaltan como la más importante es quizá que marca el feudalismo clásico. Pero veamos ya, desmembremos todas las características generales que marca este feudalismo, ¿no? ¿Ya? A nivel económico, el feudalismo es una época donde la principal actividad económica es la agricultura. La agricultura es la base de la economía en Europa occidental. Pero una agricultura peculiar, una agricultura autárquica, ¿no?, donde se produce para el autoconsumo. El comercio decayó en esa economía rural, el comercio prácticamente no existía. Por eso yo pongo aquí un comercio que decae,
y una agricultura autárquica en esos dominios feudales, o también llamados esos señoríos feudales. Ahora, cuando digo autárquica, quiere decir autárquica, auto para uno mismo. Cada señor de la tierra, mejor dicho, cada señor feudal en sus dominios, produce no para el comercio, no para vender, produce para autoconsumir. Eso es lo que predomina en la economía de la Europa feudal. La agricultura autárquica, no lo olviden. Pero ¿hubo comercio o no hubo comercio? Sí hubo comercio, pero bastante secundario. Por eso no pongo el comercio desaparece, pongo el comercio decae. Y solamente se va a concentrar en algunos puntos de la Italia norteña, ¿no? Del norte de Italia. Y un comercio que no se va a dar en Europa, sino se va a dar con otros territorios, un comercio de larga distancia con Oriente más que todo, con los pueblos orientales. Pero es un comercio bastante secundario, que sin embargo, a partir del siglo XI va a haber una peculiaridad. Poco a poco ese comercio va a ir en aumento. Resultado también de una revolución agrícola medieval que se va a producir en el siglo XI. En el siglo XI, al tiempo que el feudalismo está llegando a su máximo esplendor, al mismo tiempo el comercio se reactiva. Crece la producción en el campo, aumenta el excedente productivo, y estos señores feudales con el excedente lo llevan a estas pequeñas ciudades sin importancia, que poco a poco va creciendo su interés, ¿no?, por relacionarse al campo. Antes relacionaba al comienzo con los mercados orientales, y poco a poco en el siglo XI su importancia va creciendo, ¿no? Ese excedente, como te digo, agrícola, se lleva a las ciudades para adquirir con esos ingresos, adquirir productos de prestigio, tan importantes para estos señores de los castillos, para estos nobles, ¿no? Esa demanda de artículos artesanales, artículos incluso de lujo y artículos exóticos que venían desde los mercados orientales, es lo que poco a poco va configurando el renacimiento de las ciudades, en un proceso que se le conoce como el renacimiento urbano comercial, que se está dando a partir del siglo XI, ¿no? Entonces, importante eso. La sociedad feudal es una sociedad bastante jerárquica, es jerárquica, ¿no? Hasta 3 jerarquías podemos ver. Y es estamental, entendiendo a las sociedades estamentales como grupos cerrados, marcados por el nacimiento e inamovibles de por vida. O sea, una sociedad estamental está marcada por grupos cerrados que no pueden ascender ni descender, sino que el nacimiento marca tu pertenencia a un estamento. Se decía que la sociedad feudal, se decía en la Edad Media, que la sociedad había sido creada por Dios y Dios la había dividido en 3 estamentos. En el primer estamento se encontrarían los sacerdotes, el clero, conocidos en latín como los famosos oradores. En el segundo estamento estaría la nobleza, conocida como los velatores o belicosos, ¿no?, que pelean. Ahí están todos los nobles, los señores feudales, los reyes, que también existían, pero con poder figurativo, hemos dicho, porque todo el poder ha recaído sobre los nobles.
Y el tercer estamento, los laboratorios, los que trabajan, el pueblo, conformado por campesinos, villanos, que viven en la villa y tienen ciertas libertades, ¿no? O los siervos, que son los más dependientes de los señores, los más explotados, los más míseros, y que con el transcurrir también de los siglos en la Edad Media irán surgiendo el sector comercial conocido como burgueses, ¿no? Que hemos dicho que a medida que desde el siglo XI se va impulsando el comercio, poco a poco se va reactivando las ciudades, y allí en las ciudades va surgiendo este burgués que era considerado parte del pueblo, ¿no? Porque los estamentos son grupos cerrados y el burgués, por más plata que vaya adquiriendo con los siglos y con el desarrollo de su comercio, no será visto como un noble, porque el noble mira al pueblo de la quijada para abajo, ¿no? O sea, lo mira como menos, ¿no? No se puede dar vínculo matrimonial entre ellos. ¿Quién es el encargado de justificar este orden social? Pues ¿quién crees? ¿Quién controla la ideología? ¿Quién controla las ideas que se imparten en la sociedad medieval? La Iglesia. La Iglesia decía que Dios había creado esta sociedad. La Iglesia decía que los había creado a los curas para que rezaran por las almas y por la salvación de todos nosotros. Esa era su función. Cada uno tiene una función. Sirve como un cuerpo en conjunto. Los brazos, los pies, la cabeza. Sin brazos ni pies, el cuerpo no está completo y no se puede alimentar. Sin cerebro, sin cabeza que dirija, tampoco el cuerpo está completo. Ellos rezan por las almas de todos. Le debemos dar las gracias, porque así todos vamos a ir al paraíso. Los nobles han sido creados para gobernar, para luchar y para defendernos de los invasores. Ese era el discurso que justificaba su posición. O sea, ellos defienden al pueblo, ellos luchan por el pueblo. Y son privilegiados. Esa es su actividad. No trabajar, no trabajan la tierra, no hacen esfuerzo productivo. Son una especie, son clases privilegiadas alimentadas por ellos, porque ellos son los que producen la comida, hacen producir la tierra con su trabajo, y esa es su función, según la Iglesia. El pueblo ha nacido para eso, para trabajar y para alimentar a los otros dos estamentos que cumplen otras funciones importantes. Ese es el argumento que difunde la Iglesia y que de alguna manera podemos concluir que era una forma de justificar el orden social de los privilegiados. Todos estos estamentos están vinculados por relaciones de tipo de dependencia personal. No, en una época donde no hay contratos por escrito, en una época donde las alianzas son por fidelidad verbal, por lealtad honorífica, ¿no? Es de palabra, y no puedes faltar a tu palabra. O es una lealtad, una fidelidad en base a las ideas que te han impartido desde muy pequeño, ¿no? Como las que tiene el pueblo, ¿no? El pueblo campesino, que la Iglesia la ha difundido, de que su objetivo es trabajar para alimentar a estos dos grupos sociales, a estos dos estamentos. Y para eso viven. Y si pasa hambre, pasa frío, pasa sed, o sus hijos mueren por culpa de las ambiciones del señor feudal, pues eso tiene que ser entendido por la población como designios divinos, porque la pobreza es sinónimo de designio divino. Se encargaban de difundir doctrinas como
bienaventurados los pobres, ¿no? Porque de ellos será el reino de los cielos. De alguna manera esa idea indirectamente contribuye pues a la resignación y a la aceptación pues de las condiciones económicas, ¿no? Pésimas, ¿no? que tenía la población campesina. Bueno, en el aspecto cultural entonces redondeamos la idea: la Iglesia es la que tiene el control ideológico, el monopolio cultural. Es ella la que a partir del siglo X va a crear, el siglo XI se va a crear la primera universidad, ¿no? En el año 1088, para ser exacto, nacen las primeras universidades europeas, controladas por la Iglesia, con el objetivo de difundir su teocentrismo, su escolástica, que es la filosofía racional de la Iglesia, ¿no? Y el derecho canónico, ¿no? El derecho basado en los mandatos divinos, ¿no? No un derecho civil como los romanos, sino un derecho canónico, es lo que difundía la Iglesia en esas universidades. Bueno, ahora vamos a ver lo que es las características políticas, ¿no? Que son importantes también y muy importantes, que hay que resaltar en estas relaciones feudales. Se caracterizó por no haber un gobierno central. Atrás quedó el Imperio Carolingio desmembrado y sus herederos quedaron sin poder después del edicto de Kiersey, ¿te acuerdas? Entonces, lo que está pasando en Europa Occidental es una atomización del poder político, decíamos, una fragmentación del poder político. El poder político se ha diseminado en múltiples poderes. Por tanto, en Europa Occidental del medioevo, lo que se vive políticamente no es una monarquía centralizada, sino lo que se vive es una poliarquía de señores feudales, donde el señor es como un rey en pequeñito, un rey en miniatura, es el soberano sobre sus dominios. Nadie puede venir y decirle qué hacer, qué no hacer. El señor es el juez, él crea los impuestos que se le da la gana a sus siervos, él es la ley, él crea su propia moneda, él que tiene sus propias cárceles, él es la autoridad y hace y deshace con sus siervos a como se le antoje, solamente restringido, ¿no?, por los mandatos de la Iglesia, ¿no?, que se irrogan el poder, la representación divina, y es esta poliarquía lo que va a configurar el mundo feudal, ¿no? Ahora, como va a haber múltiples poderes, el poder está determinado por la cantidad de tierras que tenga. En el mundo feudal, el poderoso es el que tiene tierra. Y en la medida que más grande lo tengas, más poderoso, ¿no? Es de esta manera que señores feudales con menos poder, o incluso nobles que no tienen tierras y por lo tanto no se le puede llamar un señor feudal porque no tiene ese beneficio de la tierra, ese prestigio que le da la tierra. Entonces, entre estos desposeídos, estos nobles sin tierra, y entre estos señores poderosos de la tierra, también llamados latifundistas, se daba cierto tipo de relaciones conocidas como las relaciones feudo-vasalláticas, que solamente se daba entre nobles, era una relación de tipo horizontal, ¿no? Ahí está la representación del gran señor poderoso de la tierra y un noble sin tierra que aspira a que este señor le entregue un beneficio, Beneficio se le llama a todo aquello que te permite gozar de ciertos privilegios, ¿no?
y que por ende también los beneficios te dan ciertas obligaciones. ¿Y por qué había nobles sin tierra, profesor? Lo que pasa es que en la Europa feudal del medioevo, los herederos de la tierra solamente eran los hijos mayores, en la costumbre que viene desde los bárbaros conocida como el mayorazgo. Pues esta costumbre generaba que los demás hijos sean llamados segundones y no posean tierras. Ya adultos, sin tierras, lo único que tenían de herencia de sus padres era un caballo o la profesión de caballero. Porque en la Edad Media ser un caballero es un profesional, ser un profesional, la profesión de guerrero. Entonces tenemos a un noble guerrero, caballero, pero sin tierra. Entonces, ¿cómo hacía un noble para obtener tierras? Entonces ahí se daba esta relación en la que un noble buscaba, ¿no?, un interés, buscaba darle servicio militar, porque eso era lo que sabía el segundón, guerrear, esa es su profesión. Entonces, esta relación entre nobles, ya sea entre segundones o ya sea entre señores también de poco poder, que para garantizar cierta protección de sus dominios, le juraba lealtad a un señor más poderoso, esta relación feudo-vasallática se sellaba con cierta ceremonia, conocida como el homenaje y la investidura. Eran las ceremonias que marcaban las relaciones las relaciones políticas entre estos nobles. La ceremonia, el homenaje, por ejemplo, donde el aspirante a convertirse en un vasallo de ese señor feudal poderoso, le juraba lealtad y servicio militar, en toda una escenificación teatral donde el aspirante a vasallo se arrodillaba, ¿no? Acá, enfócame acá, mira, se arrodillaba el aspirante a vasallo, ¿no? Se arrodillaba. Y le decía una serie de palabras donde al mismo tiempo de homenajearlo al señor, también le iba jurando lealtad y servicio militar. Generalmente esta ceremonia de homenaje empezaba con la frase: Señor, hágame su hombre, ¿no? Señor, me hago su hombre, decía, me hago su hombre. Hijo mío, si quieres ser mi hombre, si quieres ser mi vasallo, arrodíllate y hazme el homenaje, ¿no? A veces lo esperaba ser homenajeado de forma sentada o a veces parado también, ¿no? Y estiraba su mano: hazme el homenaje, hijo mío, hazme el homenaje, ¿no? Y el otro noble pues se arrodillaba y: Señor, me hago su hombre para serle fiel en la pobreza, en la riqueza, en la paz, en la guerra, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Profe, parece matrimonio. ¿Y de dónde crees que han sacado los términos del matrimonio? Pues de esta ceremonia medieval, ¿no?, llamada homenaje. Incluso después de todas las palabras y los gestos, terminaba sellándose la ceremonia con el famoso ósculo. Un beso entre el vasallo, el nuevo vasallo, y el señor feudal. Un beso que a veces era un beso en el anillo de la mano, o a veces, incluso en ciertos lugares de Europa, era un beso en la boca, ¿no? Profe, eran medio raros. No todavía era una costumbre, ¿no? El beso es algo cultural y culturalmente, pues el beso entre hombres en esa época más bien marcaba un sello de fidelidad eterna, ¿no?, que es más o menos la que han cogido en el matrimonio actual cuando se casan las parejas de hombre y mujer. Entonces, esto que les estoy mencionando se puede corroborar
en las miniaturas, ¿no?, de aquella época, ¿no? Miniaturas se le llamaban los dibujos que se realizaban en los libros, que los sacerdotes pues transcribían a mano en una época donde no había imprenta, ¿no? ¿Ya? Tal como les voy a mostrar en la imagen, por ejemplo, aquí, ¿ya? A ver, pónchame la imagen, ¿no?, para que vean aquí, pónchame la imagen para este lado, ¿no? Aquí va a salir la imagen, ¿ya? ¿Ya? Aquí la tienen, mira aquí, ¿no? Ahí mostramos, por ejemplo, lo que es ceremonia de homenaje, ¿no? Ven ahí cómo se arrodilla el aspirante a vasallo y cómo el señor feudal espera sentado, ¿no? La realización de todo este acto teatral, ¿no? Teatral frente a la mirada de otros nobles, ¿no? ¿Ya? Y así se configuraba el mundo feudal, ¿no? Porque este señor al mismo tiempo podía rendirle homenaje a otro señor más poderoso, y ese señor más poderoso a otro señor feudal más poderoso, y un cúmulo de relaciones de homenaje entre señores feudales. Sin embargo, como dijimos, antes que fidelidad gratuita, en realidad había un interés de por medio, ¿no?, de ese vasallo, ¿no?, que al ser un segundón y al ser un noble sin tierras, lo que buscaba detrás de toda esa ceremonia, de todo ese discurso de fidelidad, al mismo tiempo era un beneficio que se traducía en tierras, ¿no? Pues esta se entregaba en otra ceremonia llamada la investidura, donde el señor feudal le hacía entrega de forma simbólica de un torreoncito de tierra, o de un pedacito de palma, ¿no?, o de olivo, que simbolizaba la entrega de un dominio feudal, ¿no?, ¿ya? Que es parte de su dominio entero, ¿no? Entonces, de tal manera que a medida que el señor feudal era mucho más grande sus dominios, va a tener mayor cantidad de vasallos, de guerreros, de nobles súbditos y leales a él, porque va a tener mayor capacidad de división, de fragmentación de sus dominios, ¿no?, para poder entregárselas a estos nuevos señores. Este vasallo se convertía en un nuevo señor feudal, menos poderoso que el señor al quien le ha jurado fidelidad, pero recuerda que él no recibe la tierra para trabajarla, porque los nobles no trabajan la tierra. Profe, entonces ¿quién va a trabajar la tierra? Los campesinos. Y es que cuando se entrega la tierra a un vasallo, se la entregaba con todo y siervo. Los siervitos eran como especie de yapas, ¿no?, yapas de la tierra, como especie de arbolitos de la tierra. Por eso se le llamaba siervos de la gleba, se le llamaba en la zona de Alemania, ¿no?, siervos de la gleba, siervos de la tierra. Eran como plantados a la tierra, y la tierra salía con todo y siervo, ¿no? Un segundo tipo de relaciones serían las relaciones serviles, que se entablan ya no entre nobles, sino se entablan entre señor y siervo. Señor y siervo. Acá ven al siervo, mira, con sus instrumentos de labranza, y acá está el señor feudal con su carita de bueno, siempre el señor feudal, ¿no? El siervo lo que hacía era humillarse a un señor. Señor, tierrita, por favor, señor. ¿Qué quieres, campesino miserable? Señor, tierrita para comer. Ah, ¿quieres trabajar en mis tierras? Entonces, agáchate y muéstrame la cerviz, decían. Y obviamente la cerviz, la parte de la nuca, de la cabeza, significaba, para mostrar la cerviz, significaba humillarte, ¿no? Besar el piso y soportar esa humillación para que el señor feudal te entregara no parte de sus dominios como se le entregaba a un vasallo, ¿no?, sino una parcelita, una chacrita de donde tú trabajar y alimentar a los tuyos, ¿no?, a tu familia. Pero por trabajar esa tierra, por recibir esa tierra para que te alimente, estabas condenado
a pagarle parte de la cosecha al señor feudal, lo que se conoce como la renta feudal, y una serie de impuestos que nunca se acababa. Nunca se acababa la gratitud del siervo al señor. Además de pagarle parte de la cosecha, tenía que pagar también trabajando gratuitamente en las propias tierras del señor feudal, lo que se llama la corvea, por ejemplo, ¿no? El pago en trabajo, y una serie de impuestos, formariaje, pontazgo, peaje, gabela, una serie de impuestos que pagaban los siervos a los señores. Pero lo peor de todo era incluso el impuesto de pagar con tu mujer la primera noche del matrimonio. Cuando los siervos se casaban, el señor feudal tenía el privilegio de gozar la virginidad de tu mujer la primera noche del matrimonio. Ese impuesto, llamado la pernada o prima nocte, era expresión de lo que te estoy diciendo, ¿no? Expresión de que el señor feudal hacía y deshacía a su antojo dentro de sus dominios feudales con respecto a sus siervos, ¿no? Sus siervos, cómo se evitaba que los siervos sean ganados por la furia o los sentimientos de venganza. Allí jugaba un papel importante la Iglesia Católica, ¿no? Quien se encargaba pues de tranquilizar la furia y el coraje que algún siervito podría desarrollar, ¿no? Otro aspecto importante del feudalismo, de esta época del medioevo, del apogeo de las relaciones feudales, fue unas guerras que estalló con Oriente, unas guerras que estalló con pueblos de pensamiento o de religión musulmán. Estoy hablando de las cruzadas. Al mismo tiempo que se daba el desarrollo, apogeo y esplendor de las relaciones feudales, al mismo tiempo la necesidad de seguir reproduciendo este tipo de relaciones llevó a hacerle la guerra a los musulmanes allá en Medio Oriente, llevar la guerra hasta Medio Oriente solo por la ambición de quitarle las tierras, de seguir expandiendo el feudalismo. Es así que coinciden los intereses no solamente de los señores feudales, sino también de la Iglesia, quien es la protagonista, podremos decir, que es la que justifica, la que promueve y la que prácticamente, digamos, bendice estas guerras. Las promueve y las bendice. ¿Qué ganaba, profesor, la Iglesia Católica con estas guerras? Uno, llevar la guerra a una zona lejana. Porque si los señores feudales empiezan a guerrearse entre ellos por quitarse sus tierras, tarde o temprano podía ser afectado las posesiones de la Iglesia. Porque ella, recuerda que era la más rica señora feudal, ¿no? Había concentrado cualquier cantidad de tierra. Entonces mosca la Iglesia, ¿no? Antes de permitir que los conflictos y las peleas por tierras sea contraproducente para ella, más bien bajo la excusa, el pretexto de recuperar Tierra Santa y recuperar pues la ciudad sagrada de Jerusalén, bajo este pretexto lleva a estos nobles, a estos segundones en abundancia en Europa, los lleva a unas guerras bastante lejanas que permitan despejar de riesgos sus intereses, ¿no? Entonces acá hemos puesto que las causas de las cruzadas son la ambición por las tierras. Sin embargo, lo más importante quizá es saber las consecuencias que va a traer estas guerras, las más largas de la historia, podemos decir, ¿no? Las más largas de la historia.
¿ya?, que empezaron allá por el siglo XI y se prolongarán hasta el siglo XIII, que marcará el inicio de una nueva subetapa conocida como la Baja Edad Media. Una de las consecuencias de la Guerra de las Cruzadas a nivel económico, podríamos decir que arruina la economía de los señores feudales. Los señores feudales les fue mal en esta guerra, ¿no? Si la ambición fue por tierras, no consiguieron ni nada. Las 9 cruzadas que hubo, prácticamente todas fueron derrotas, incluso solamente excepto una nada más, ¿no? Y digo 9, quizás me están corrigiendo algunos allí, porque la primera cruzada tuvo 2 fases, ¿no? Una fase popular y una fase señorial. Y esa fase señorial de la primera cruzada fue la única victoria, en realidad todas las demás fueron derrotas. Quizá a quien sí le fue beneficioso la guerra de las cruzadas fue al sector comercial, que también estuvo en estas guerras, ¿no? O sea, no solamente la iglesia y los feudales fueron los principales protagonistas de esta guerra, sino que también los comerciantes se sumaron oportunistamente para ganar puertos y abrirse nuevas rutas comerciales, ¿no?, en su negocio, que ya venía desde momentos antes, ¿no?, nada más. Entonces a ellos sí les fue bien. Entonces una gran consecuencia es la ruina de los señores feudales y por otra parte el beneficio, el despegue y la oportunidad de hacer nuevos negocios para los comerciantes. ¿Qué comerciantes? Recuerdan, los más beneficiados fueron los comerciantes italianos, ¿no?, que fue allí donde se estaban dando las principales ciudades que tenían este nexo comercial con Oriente. Una consecuencia para la iglesia fue que creció su prestigio, ¿no? A pesar que las guerras cruzadas significaron derrota para los feudales, la iglesia sí le sacó buen provecho, ¿no? Su prestigio y su poder, su capacidad de cohesión del mundo europeo, gracias a esta ideología, pues, de recuperar Tierra Santa, la iglesia se fortaleció, ¿no? La iglesia salió bien parada de esta guerra, ¿no? Su prestigio aumentó, su poder creció, evitó que las guerras pusieran en peligro, ¿no?, sus propias posesiones. Entonces, todo eso ganó la iglesia, ¿no? Entonces, a medida que los sectores comerciales van desarrollándose, a medida que los sectores comerciales se ven beneficiados por el impulso comercial que ha generado las cruzadas, entonces la consecuencia directa ya en la Baja Edad Media fue el surgimiento de un nuevo sistema de relaciones económicas conocida como el capitalismo, ¿no?, que en su primera fase se le conoce como capitalismo mercantil, y digo en su primera fase porque el capitalismo continuará hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero el capitalismo que están haciendo en esta época es el capitalismo mercantil, ¿no? Empiezan a florecer, pues, ¿no? ¿Qué digo empiezan? ¿No? Se consolida, ¿no? Se consolida porque las ciudades llamadas burgos están surgiendo desde el siglo XI, ¿no? Sino que ya con el capitalismo mercantil en la Baja Edad Media está consolidándose, ¿no?, su desarrollo, ¿no? Están expandiéndose, cada vez más ciudades aparecen a medida que las rutas aumentan. Los talleres, ¿no?, a diferencia de la producción feudal, que es una producción autárquica, los talleres producen mercancías, productos destinados al mercado. Empiezan a surgir las primeras ferias, ¿no? Con este impulso comercial surgen las primeras ferias, ¿no?, estos mercados itinerantes que se trasladan temporalmente por Europa, ¿no? Surgen las ligas también, la alianza de ciudades para protegerse entre ellas sus intereses y también para protegerse contra los propios señores feudales que siempre están ambiciosos por querer chantar impuestos a estas ciudades, ¿no?, o querer ejercer su poder sobre estas ciudades, ¿no? Entonces así las ciudades forman ligas, las 2 ligas más importantes en aquellos siglos XIII, ¿no? Es la Liga Lombarda, que agrupaba a las ciudades italianas, y la Liga Hanseática, que agrupaba a las ciudades de la hoy Alemania, ¿no?
Y por otra parte, mientras que la economía mercantil iba en ascenso, iba en desarrollo, el sistema autárquico feudal entraba en una fuerte crisis, ¿ya? Ocasionada de alguna manera indirectamente por la caída de las temperaturas. Una fuerte caída de las temperaturas en Europa Occidental que llegará a los -5 grados bajo cero y que en momentos más óptimos no ascenderá de los 0 grados centígrados, ¿no? -5, -2, hasta 0 llegará en esta llamada pequeña edad del hielo que ha empezado en la Baja Edad Media. Profe, pequeña edad del hielo, ¿qué? ¿Revivió Mani? No, no seas ingenuo, no confundas. No es que edad del hielo porque ha revivido Mani o Sido, los Arigüeyas, no. Pequeña edad del hielo porque a diferencia de la era del hielo, de la edad del hielo del Paleolítico que duró millones de años, no estamos hablando de 2 millones de años que habría durado pues esa época, esta duró unos 400 años, ¿no? Desde el 1300 más o menos hasta el 1700 aproximadamente, en que el clima va a comenzar a ascender las temperaturas de Europa, ¿no? Y eso va a estar relacionado incluso en el siglo XVIII, 1700 para adelante, ¿no? A mejores condiciones para que los campos de cultivo produzcan más. En el siglo XVIII lo veremos en una próxima clase, ¿ya? Esta pequeña edad de hielo generará pues una caída fuerte de la producción, y si cae la producción, te pregunto, ¿se produce o no se produce escasez? Y si se produce escasez, ¿qué pasa con los precios? ¿Aumentan o disminuyen? Los precios aumentan, una fuerte inflación que está marcando la crisis del sistema autárquico. En realidad, la crisis que empezó pues con el cambio de temperaturas va a traer una serie de crisis que se van a interrelacionar, a tal punto que los especialistas hablan de un siglo XIV bastante negativo en toda Europa, conocido como la crisis del siglo XIV o la Gran Depresión Medieval. Si el siglo XI, con el aumento de la producción, el desarrollo del comercio, las ciudades y el aumento de la población, se llamó, mira acá, si el siglo XI se llamó la Revolución Agrícola Medieval, el siglo XIV se llamará la Gran Depresión Medieval, ¿no? La caída de la producción y una serie de consecuencias negativas que va a llevar al desplome de la población, una caída poblacional fuerte. Veamos, ¿no? El campo se arruina. Las ciudades también sufren un impacto negativo de esta depresión del campo, ¿no? La ruina de los señores, que ya había empezado con las derrotas en las cruzadas, se agudiza mucho más con las malas cosechas y producidas por las bajas temperaturas. Reina la miseria y el hambre, y quienes más hambrientos están serían los pobres o los nobles que viven en su castillo. El hambre campea sobre la masa de campesinos empobrecidos y cada vez más hambrientos por las pésimas cosechas que está generando la tierra. Las lluvias torrenciales también arruinan las cosechas. La gente come menos y come mal su alimentación. Y cuando estás subalimentado, tus defensas bajan. ¿Y qué se produce? Enfermedad. Y cuando todos están mal alimentados, las enfermedades se propagan y se producen las famosas epidemias. Es esta época del siglo XIV, 1350, más o menos mediados del siglo XIV, que se produce la famosa peste negra, una de las epidemias más devastadoras
de la Baja Edad Media, de toda la Edad Media, ¿no? Epidemias hubieron antes epidemias, pero la peste negra fue la más devastadora, que trajo abajo el crecimiento poblacional que venía desde el siglo XI, ¿no? O sea, aquí se detiene en el siglo XIV y cae. Había crecido y crecido la población europea y ahora se muere la tercera parte de Europa. De los 70 millones de habitantes que aproximadamente se calcula en Europa esos años, se muere un promedio de 25 millones de europeos, la tercera parte de Europa. Por eso hemos puesto aquí una fuerte caída demográfica. La peste negra no diferenciaba a los estamentos y también golpeaba a sectores privilegiados, pero obviamente a quienes más golpeaba, a quienes murieron en masa, eran los pobres campesinos subalimentados. La peste negra empezó en las ciudades, se metió por los puertos, ¿no? Lo más probable es que haya venido de Bizancio, haya venido la peste negra y a través de los puertos se metía, porque la peste negra se transmitía en la pulga de la rata que venía en esas embarcaciones. Y las ciudades van a sufrir un fuerte golpe, ¿no? La gente va a huir hacia el campo, pero igual va a ser fuerte la mortandad en las ciudades, ¿no? La mano de obra va a caer por las constantes muertes, la demanda, producto de la ruina del campo, no hay demanda de las artesanías de las ciudades. A menor demanda y menor mano de obra, la producción en picada, ¿no? Se produce menos porque no hay ventas, las ganancias caen y el comercio también se paraliza. El comercio que se está impulsando en Europa y el comercio internacional también. Tanto fue la caída de la producción que ciudades importantes como Florencia, por ejemplo, se dice que la producción cayó en un 80% de la ciudad de Florencia, ¿no? Los salarios de los trabajadores en las ciudades totalmente bajísimos. Y esto también impactó en la psicología de la época, ¿no? La psicología de la época se caracteriza por la famosa frase del memento mori, latín. Momento de recordar la muerte, ¿no? Memento mori. No escapa la gente a estar constantemente pensando en la muerte. Cualquier momento viene la muerte y te va a llevar. ¿Qué impacto psicológico ha generado la peste negra, que la gente se moría dentro de sus casas, ¿no? Y nadie quería acercarse pues al difunto, porque sentía el temor pues, ¿no? de que la peste pues les transmitiera, cuando hoy día se sabe pues que la pulga de la rata era la que transmitía esta enfermedad. Y lo de peste negra quizá, ¿no? Por estas bolas que le salían, estas manchas negras en el cuerpo y estos bubones, ¿no? Bubones que le salía también unas bolas en el cuerpo, por eso peste bubónica, ¿no? El arte, por ejemplo, caracterizado por los famosos dibujos o retratos de muertos, de seres descarnados, de esqueletos danzarines, ¿no? Famoso arte de la danza de los muertos o danzas de la muerte, ¿no? Tal como lo ven en la imagen que les he traído, que les voy a presentar aquí mismo. Ahí está la imagen, ¿ven? ¿Ya ven? Esta imagen que ven aquí, por ejemplo, las danzas de la muerte, ahí ven esqueletos festejando la muerte. Esto abunda en el arte de esa época. ¿Ya? O este otro que ven aquí, mira, ahí está, una pintura anónima, ¿ya? Que marca la mentalidad de considerar a la muerte que viene en su caballo como un esqueleto, ¿no? Seres descarnados son los que marcan la muerte. En esta pintura anónima es muy importante, ¿no? Analizarla, porque aquí se ve el pensamiento de la época, ¿no?
La muerte, si ven ahí, alcanza a todos los estratos sociales, ¿no? A todos los estamentos sociales. Por ahí están viendo, ¿ves? Sacerdotes, por ahí ven nobles, en una esquina inferior, en la esquina inferior ven, por ejemplo, el sector popular, y todos están propensos a ser llevados por la muerte, que viene a recogerlos a todos. Este es el impacto psicológico, el impacto en la cultura. Por último, ¿no? Vamos a terminar mencionando que en la Baja Edad Media, ya, a medida que los señores feudales se arruinaban, quienes recuperaban su poder eran los reyes. Un proceso de centralización monárquica se venía dando, que en la figura del rey, y apoyado por la iglesia y la burguesía, se enfrentaban contra los feudales o la poliarquía feudal. El rey volvía a concentrar y a querer recuperar su poder que había perdido durante toda la época del medioevo, ¿no? ¿Cómo apoyaba la burguesía a este monarca? Con los préstamos financieros, los préstamos bancarios, que para esta época la burguesía, pues también su desarrollo comercial la ha llevado a acumular mucho dinero. Entonces grandes banqueros de Florencia y de otras ciudades son los que se encargan de financiar con préstamos y también con impuestos que el mismo comercio genera, financiar a estos reyes que con ese dinero les va a permitir sustentar un ejército central, profesional, y les va a permitir incluso impulsar la creación de iglesias nacionales, porque la iglesia, que hemos dicho que siempre juega ganadora a lo largo de la historia, la iglesia, al ver que los señores feudales se arruinaban, no la pensó dos veces y los abandonó, y ahora se fue con el ganador, con el rey, que está volviendo a ganar poder. La iglesia servirá de justificador ideológico del poder de este rey. Antiguamente defensora del orden estamental y ahora defensora del poder divino del rey, porque al final terminará justificando que el rey ejerce un poder cuasi divino. Bien, de esta manera entonces se van configurando nuevos reinos, las llamadas monarquías modernas, y vamos entrando a una nueva época que era el capitalismo en términos socioeconómicos, o la edad moderna desde la visión tradicional de la historia, ¿no? Muy bien, muchachos, espero que me hayan entendido. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Muy bien, muchachos, después de haber desarrollado pues esta clase de la Edad Media, te he traído 7 preguntitas para medir qué tanto pues has captado todo lo concerniente a este largo proceso pues de casi 1000 años que duró, ¿no? Bien, aquí va la preguntita 1, a ver, vamos a ver. Dice: el feudalismo es considerado una nueva forma de organización económica y política, que tiene como base la concentración de la tierra y las relaciones de dependencia personal, vasallática y servil, ¿no? Tiene sus orígenes en la fragmentación del poder monárquico y el fortalecimiento de la nobleza. Esto último se está preguntando, ¿no? El fortalecimiento de la fragmentación, del poder monárquico y el fortalecimiento de la nobleza. Recuerda que el feudalismo tiene estas dos características en su origen, resultado de la caída del Imperio Carolingio, ¿no? La caída del Imperio Carolingio marca el fin, la fragmentación del poder monárquico, y con la caída de este imperio, los diversos señores feudales de provincia, ex condes, duques y marqueses, se hacen de mayor poder,
y predominan en sus territorios, ¿no? Por lo tanto, por allí debemos buscar la respuesta que nos están preguntando. ¿Esto a causa de qué? La desintegración del Imperio Carolingio y las invasiones normandas, la A. La desintegración del Imperio Carolingio y las invasiones normandas. Esta sería nuestra respuesta, porque ahí está designando lo que decíamos, del Imperio Carolingio ha caído, y las invasiones normandas también es parte de esta inestabilidad que ha generado condiciones para que cada señor feudal se cierre en sus dominios y comience a ejercer un poder desestimando, ¿no?, el poder que tenían los reyes, ¿no? ¿Cómo descartamos las siguientes alternativas? A ver, de la caída del Imperio Romano y las invasiones germanas, bárbara. Bueno, no, esto estaría un distractor totalmente errado, porque el Imperio Romano hace ya varios siglos antes que había caído, ¿no? El feudalismo está surgiendo en el siglo IX y el Imperio Romano ha caído en el siglo V producto de las invasiones bárbaras. La C dice, la guerra contra los musulmanes y el inicio de las cruzadas. Esto más bien ya se da en el momento de apogeo del feudalismo, no en los orígenes, ¿no? Y de la gran influencia de la Iglesia Católica y la ignorancia de la masa campesina. En todo caso, no está relacionado a los puntos que nos están pidiendo que analicemos, que es la fragmentación del poder político y el fortalecimiento del poder de los nobles, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos con nuestra respuesta, la A. Vamos a la pregunta número 2. Durante el feudalismo, la nobleza concentraba a su favor la propiedad de la tierra en grandes extensiones o feudos, dice. No es cierto, la nobleza concentraba cualquier cantidad de tierra y cuanto más grande era esta, se le llamaba latifundios incluso, ¿no? Dentro de los cuales los campesinos convertidos en siervo eran la principal fuerza laboral, quienes a cambio de una parcela de tierra o, ¿cómo se llama esa parcela de tierra?, nos están preguntando, debían retribuir mediante un conjunto de cargas, entre ellas el pago por el uso de herramientas. ¿Qué recibían los campesinos para su manutención y qué hacían y qué pagaban por recibir este pedazo de tierra, porción de tierra para poder sustentarse, ¿no? La porción de tierra era llamada el manso, recuerda, y lo que pagaban por usufructar, por trabajar esta tierra, era la renta o censo, ¿no?, que consistía en una serie, pues, de retribuciones, ¿no? Para empezar, pago en cosecha, parte de la cosecha, el trabajo gratuito. Bueno, entonces, para completar estos espacios vacíos, nos dice reserva y feudo. Reserva, ¿no? Pues reserva no se le llamaba lo que el siervo recibía. Reserva eran las tierras exclusivas dentro de su dominio del señor feudal para que se alimente, ¿no? Lo más frecuente era que las reservas sean las tierras más fértiles. Manso y banalidades. Manso sí es, ¿no? El manso, ¿ya? Y entre el pago que hacían los campesinos eran las banalidades por el uso de herramientas. Nos estaban preguntando por el uso de herramientas. Recuerda que el pago por el uso de herramientas es banalidad. Bueno, el censo es el pago, no es la tierra, ¿no? Y la D que dice pernada, bueno, la pernada es el beneficio que tenían los señores feudales de acostarse con las esposas de los siervos la primera noche del matrimonio. Por lo tanto, nos quedamos con nuestra respuesta, la B. Vamos a la 3. Durante el Imperio Carolingio se desarrolló la estructura de la educación pública. Al Imperio Carolingio se desarrolló la estructura de la educación pública basada en las escuelas. ¿En qué escuela? Recuerda que Carlos Magno construyó
o promovió la fundación de escuelas palatinas, conventuales para preparación de las élites burocráticas, los funcionarios sacerdotales y los funcionarios pues estatales, y las escuelas parroquiales para formar y educar a la masa campesina. Por lo tanto, nos están preguntando qué escuelas, ¿no? Basada en las escuelas palatinas, conventuales y parroquiales. Ahí está literal nuestra respuesta, ¿no? Las escuelas superiores o las escuelas menores, bueno, esto más que todo se da en otros ámbitos, ¿no? En el virreinato se fundará escuelas menores, el virreinato peruano más adelante quizá. Estructuradas de acuerdo al trivium, sí, tiene sentido, pero no es el nombre de las escuelas, ¿no? Y dedicadas a la enseñanza del quadrivium, al igual que el trivium, era el paquete de cursos, de disciplinas que se impartían en estas escuelas. Por lo tanto, nuestra respuesta es a las escuelas palatinas, conventuales y parroquiales. Vamos a la 4, a ver, dice, durante el siglo siglo IX, Europa occidental fue asolada por continuas invasiones que crearon un clima de inestabilidad e inseguridad, ¿no? En el siglo IX, ¿qué bárbaros llegan? ¿Te acuerdas? La segunda oleada bárbara, los vikingos, sarracenos, húngaros, comienzan a generar una época de inestabilidad, de caos, de temor, ¿no? Bien, dice, ¿no? Dice, lo que produjo el descrédito de la monarquía y la fragmentación del poder. Esto hizo posible este caos y esta caída del imperio carolingio en el siglo IX, hizo posible que los señores de la tierra hegemonizaran cada uno en su provincia y se convirtieran en amos y señores de sus tierras, desestimando, desembarazándose y haciendo a un lado el poder de los reyes, el poder, ¿no?, de las monarquías. Entonces, a esto, ¿cómo le llamamos? A esta fragmentación del poder político. Feudalismo. Bueno, ¿dónde está nuestra clave? Ahí está. ¿Qué hizo posible? Nuestra clave la hemos visto. ¿Cuál es? La A, la B, la C o la D. Ahí está. Literal, el surgimiento del feudalismo. La C, ¿no? El desarrollo de las ciudades, bueno, el desarrollo de las ciudades más bien viene después todavía, cuando las cosas se estabilizan un poco, en el siglo XI recién, ¿no? Viene el desarrollo de las ciudades, también resultado, dijimos, de un aumento de la producción y condiciones favorables para que las ciudades, con el incremento de su demanda, de la demanda de sus artículos, vayan floreciendo. Los viajes de exploración, bueno, los viajes de exploración son todavía en el siglo XV todavía, ¿no? Viajes de exploración. La D dice el inicio de las cruzadas. El inicio de las cruzadas también va a ser en el siglo XI y no en el siglo IX, ¿no? Vamos a las 5. ¿Cómo se denomina la ceremonia en la cual el vasallo jura fidelidad y protección militar al Señor? ¿Te acuerdas de esa ceremonia? Señor, me hago su hombre, ¿no? Me hago su... Juro serle fiel en la pobreza, en la riqueza, en la paz, en la guerra. ¿No te acuerdas cómo se llama esa ceremonia? Y el Señor que decía, hazme el homenaje, hijo mío. Ahí está. La respuesta, la D, el homenaje se llamaba esa ceremonia. ¿Cómo vamos a olvidar? Pues muy fácil, ¿no? 6. Las ciudades y los puertos florecieron durante la Baja Edad Media. ¿Gracias a qué? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Las ciudades y los puertos florecieron gracias a qué? Al incremento de la demanda de sus artículos, a la reactivación del comercio que da, pues, ¿no? Las cruzadas que con más fuerza intensifican este intercambio comercial. Por lo tanto, hay que buscar la respuesta allí, ¿no? En estas condiciones favorables en el siglo XI, ¿no? Gracias a que los musulmanes triunfaron en las cruzadas, bueno, gracias a las cruzadas, ¿no? A las condiciones de comercio que generaron las cruzadas, no al triunfo de los musulmanes, ¿no? Gracias al comercio entre Oriente y Occidente que se reactivó,
Claro, ahí estaría la respuesta, ¿no? El comercio entre Oriente y Occidente se reactivó, ¿no? Gracias a esto, de alguna manera las ciudades se ven beneficiadas, ¿no? ¿Por qué descartamos la C? Gracias a que se inició la peste negra. No, la peste negra es más adelante todavía, ¿no? Más adelante, en el siglo XIV. Gracias a que decayó el Imperio Carolingio, bueno, ¿no? Nos está distrayendo y se está alejando bastante de la respuesta, ¿no? El Imperio Carolingio es mucho antes pues, que el surgimiento de la ciudad. El Imperio Carolingio cae en el siglo IX, las ciudades es del siglo XI. 7 y última pregunta. La Edad Media tradicionalmente es considerada una etapa de crisis, autarquía y escasez permanente. Así es considerada la Edad Media, ¿no? Sin embargo, los cambios económicos que tuvo Europa a partir del siglo XI hicieron posible lo que mencionábamos. En el siglo XI es importante porque se da un aumento de la producción, genera mayor demanda de artículos de las ciudades empiezan a reactivarse, se da un florecimiento y también pues producto de este crecimiento de la producción el feudalismo alcanza su mayor apogeo. Entonces nos están preguntando, Europa a partir del siglo XI hicieron posible, ¿no? Estos cambios económicos que tuvo Europa en el siglo XI hicieron posible, ¿qué cosa? La aparición del capitalismo mercantil. No, estamos en el apogeo del feudalismo más bien. La eliminación definitiva de la servidumbre, al contrario, la servidumbre se consolida, ¿no? Como forma de explotación de la masa campesina. La expansión agrícola y comercial, muy bien, con otras palabras, ahí está nuestra clave. Expansión agrícola y comercial, aumento de la producción y los señores feudales necesitan más tierras para seguir produciendo más. Y el comercio también se ve favorecido, ¿no? Por esto. Descartamos la D porque dice el incremento del poder de los reyes en Europa, de Europa occidental. El incremento del poder de los reyes, no, pues no. Más bien en el apogeo del feudalismo, quienes tienen poder son los señores, los nobles, ¿no? Cada uno en su territorio, y el rey no gobierna ni nada, no gobierna nada, ¿no? Recuperarán su poder todavía, ¿no? Allá en el siglo XIV, XV, ¿no? Habrá un lento proceso pues de centralización del poder monárquico. Muy bien, chicos, hemos terminado. Espero pues que hayan respondido las 7 claves bien ahí en tu casa. No conmigo, será hasta otra oportunidad. Nos vemos.